El Lázaro colectivo. Durante el Vormars, el periodo histórico comprendido entre el fin del Congreso de Viena en 1815 y la Revolución Liberal de marzo de 1848, la literatura panfletaria en Alemania encontró un momento de revitalización muy fuerte. En el contexto inmediato de Büchner, podríamos referirnos al panfleto de vocación constitucionalista Al Todo Recto, editado por el padre de sus amigos August y Adolf Stober. Incluso más, meses antes de publicar en coautoría con Büchner, el propio pastor Guedig había hecho circular una serie de entregas de otro documento, llamado Candelero e Iluminador de Essen o Legítima Defensa de los Hésicos. Pero será el mensajero rural de Essen el panfleto más reconocido de la época y el que introducirá una innovación central en la historia del género. En las primeras páginas del texto se lee: en el Gran Ducado de Hesse hay 718.373 habitantes, los cuales le proveen anualmente al Estado 6.363.436 florines en conceptos de impuestos directos. 2. 128, 131, impuestos indirectos. 2.478.264, propiedades. 1.547.394, regalías. 46.938, multas. 64.198, fuentes diversas. 64.198, total, 6.363.436. Florines. Büchner 2009, 163. Constituyéndose como un precursor directo de los análisis del materialismo marxista, Büchner realiza la novedosa inserción de datos estadísticos extraídos del Statistische Topograph, Historische Beschreibung des Größersubtumssessen de George Wagner. La recuperación de estos datos, que remiten a la formación científica del joven estudiante, son utilizados en la constitución de un mapeo del funcionamiento del Estado del Gran Ducado, ese Estado que, a través de sus instituciones sirvientes, 167, perpetúa la ilusión del bienestar general, 163, las cursivas son del original. Una ilusión que sostiene día a día la antítesis central, que recorrerá todo el panfleto, entre los notables, cuya vida es un largo domingo, y el pueblo, cuya vida es un largo día laborable. 162-163, 1. Por supuesto, el texto no se detiene en la intención informativa del reparto presupuestario que posibilita la reproducción de las instituciones. El objetivo será el del llamado a la acción. Los datos estadísticos servirán como testimonio de la necesidad de tal misión. En este sentido, como lo deja leer el lema de Neta Estirpe Jacobina, Orduña 1993, 28, que encabeza el panfleto, lo que predomina en el texto es una retórica interpelante, una voluntad de agitación política, paz a las aldeas, guerra a los palacios. Büchner 2009, 163. El primer rasgo a relevar dentro de esta retórica es el ingreso del discurso religioso. Se podría justificar la presencia de este discurso apelando a la coautoría del pastor luterano. Pero, si se lee al mensajero rural en cruce con la famosa carta enviada a Karl Gutzkow, podemos reconocer que Büchner mismo, a pesar de su convicción atea, consideraba la religión como un factor aglutinante y como una potencia interpelante. ¿Y la gran masa? Para ella solo existen dos palancas, la miseria material y el fanatismo religioso. Nuestra época necesita hierro y pan, y luego una cruz o algo semejante. Büchner 1992, 262. El intertexto bíblico, entonces, se piensa como un marco de referencia común que crea un horizonte de expectativa de sentidos para el lector específico al que se busca llegar, el campesinado de ese. La apelación a la religión permite superar lo que Büchner llama el abismo que separa a la sociedad culta de la inculta, y vid. Coordinando y diseminando las intenciones emancipatorias bajo el signo de una redención reconocible, el Señor destruirá los ídolos de nuestros tiranos nativos mediante las manos del pueblo. Büchner 2009, 174. Así, los símbolos reales apare y serán como marca de la bestia. 170. Y el pueblo sufriente como un rebaño. 164. De aquel estado diabólico, que habrá de rebelarse y reconquistar el paraíso en la tierra. Monografías.com. Conocido es el testimonio de August Backer, el amigo que sirvió como vínculo entre los dos autores. Allí donde el pastor Guedig corrigió y escribió los notables,
Con una carga semántica que parecería referir solamente a la aristocracia, Buchner había hecho referencia a los ricos, recuperando el antagonismo postulado por el protocomunista Louis Blanqui. En esta sustitución se evidencia la tensión irresoluble en el panfleto entre una tendencia socialista o radicalizada y una tendencia liberal nacionalista. Matthew Buckley 2006 da cuenta de una operación central de la obra buchneriana, presente en el panfleto y estructurante de su retórica interpelante, cuando afirma el carácter de fisicalidad, physicality, que atraviesa los distintos niveles de significación. Refiriéndose a las arcas del Estado, el texto señala: este dinero es el diezmo que se extrae del cuerpo del pueblo, Buchner 2009, 163. Este dictum condensa el entrelazamiento entre el discurso religioso y la corporalidad en el marco de una perspectiva política reivindicativa. Pero podemos ir incluso más allá. El pueblo es un cuerpo, una unidad corporal y lingüística, porque Dios lo ha creado así. Los poderosos que despedazan ese organismo, que fragmentan sus esfuerzos en 30 partes, sean los numerosos principados o, en un sentido político más concreto, la división del trabajo moderna incipiente en Alemania. Traicionan una ley fundamental de las Escrituras: lo que Dios ha unido, el hombre no separará. 175. En este sentido, la transformación política y social que pondrá en movimiento el campesinado ésico, como parte clave de aquel todo que es el pueblo, alzaos, y el cuerpo entero se levantará con vosotros. 178. Es interpretada como un castigo divino a aquellos traidores, una recuperación del paraíso posible y la resurrección de un falso cadáver. 178, como un Lázaro colectivo. Pero más allá de esta interpenetración entre lo religioso y lo corporal, la fisicalidad del discurso buchneriano atraviesa toda la caracterización de la antinomia económico-política entre los notables y el pueblo. Contemplad cómo se divierten allí los señores con vuestro dinero y contadles luego a vuestros hambrientos niños y mujeres que su pan prosperó espléndidamente en barrigas ajenas. Contadles de las bellas prendas que se colorean con su sudor, de las vistosas cintas confeccionadas con los callos de sus manos, de las magníficas mansiones construidas con los huesos del pueblo, de las lámparas que arden con la grasa de los aldeanos. 169, las cursivas son nuestras. Al pueblo lo pasen, lo esquilman y lo despellejan. 164. Así, no se puede dejar de notar que el procedimiento de encarnación de las injusticias sociales, llevado a su extremo, deviene animalización. El campesinado será pensado como un animal domado para el trabajo y la explotación, como caballos de tiro y bueyes de arado. 164. Los gobernantes, en otra zona del texto considerados irónicamente como una estirpe sobrehumana, 168, aparecen, bajo esta operación, como una forma de vida que oscila entre lo parasitario y lo depredador. El príncipe es el líder de las sanguijuelas que se arrastran sobre vosotros, los ministros son los dientes, y los funcionarios la cola. 169. Si es que la hipótesis de este trabajo busca localizar un deslizamiento en la relación entre los discursos y el cuerpo entre el mensajero rural de S y la muerte de Danton, no podemos, sin embargo, sostener un corte abrupto o una discontinuidad absoluta entre estos dos textos. En términos generales, resulta evidente que la función conativa, la búsqueda de un efecto inmediato en los destinatarios, desaparece en el drama. Pero más allá de esto, la muerte de Danton deja leer una serie de continuidades y de resonancias en los motivos y las metáforas de la fisicalidad del panfleto. En este sentido, señalamos la insistencia en la figura del pueblo como cuerpo. En una conversación entre los dantonistas, este tropo es recuperado y extendido para pensar en la necesidad de un gobierno que deje expresar sin obstáculos la naturaleza de su pueblo, un gobierno representativo de su voluntad. Un gobierno que no se apoye en el arcanum imperii y que siga, si se quiere forzar aún más el campo metafórico, un principio ergonómico. Las formas de gobierno tienen que ser como una túnica transparente que se amolda al cuerpo del pueblo. La dilatación de las venas, la tensión de los músculos, la contracción de los tendones, todo ello tiene que dejar su impronta. El cuerpo puede ser feo o hermoso, pero en todo caso tiene derecho a ser como es, y a nosotros no nos está permitido confeccionarle una levita a nuestro gusto. Buchner 1992, 81. En otras zonas textuales, no nos encontramos con metáforas extendidas o desarrolladas, sino más bien con motivos retomados sobre los que se opera una inversión. Vamos a arrancarles a tiras la piel de los muslos y a hacernos calzones con ella. 84.
Si durante los tiempos de estabilidad política el agitador debe dar cuenta de la explotación y el aprovechamiento de los opresores, en los periodos revolucionarios es el pueblo mismo el que toma conciencia de aquello y descarga una violencia que, en el contraste de los textos analizados, aparece como venganza simétrica, simetría que remite de forma libre a la ley del talión. 2. Una violencia que se radicaliza y que, en su límite extremo, es presentada como antropofagia, introyección máxima del otro en la forma de alimento. Nuestras mujeres y nuestros hijos gritan pidiendo pan y queremos darles de comer la carne de los aristócratas, y vid. Por último, ciertas equivalencias, como las producidas bajo el procedimiento de animalización, son prácticamente reiteradas, matad a los aristócratas, que son lobos. Y vid. 3. El gesto hermenéutico que este trabajo deberá probar es aquel que demuestra que las continuidades comentadas conviven con una configuración textual diferenciada de la relación entre el discurso y el cuerpo. Lejos de negar la fisicalidad que postula Buckley, de lo que se trata es de reconocer los distintos sentidos con los que se inviste, los diversos potenciales críticos que puede figurar. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl